Buen día. Como parte del programa de capacitaciones EUCOM de Cotech, me es grato compartirles esta presentación de procesadores, mediante la cual conoceremos las principales características a considerar para la correcta selección del procesador de acuerdo a su uso y presupuesto que se tenga para el equipo. La correcta selección del procesador es parte fundamental para lograr una configuración exitosa, de acuerdo al uso principal del equipo. Siempre hay que tomar las consideraciones basándonos en su arquitectura y las tecnologías que posea. No solo nos vamos a basar en los núcleos y frecuencias que se estén manejando. Es por eso que el objetivo de este curso es que el participante domine los temas relacionados con los diferentes tipos de procesadores para la correcta selección de acuerdo al uso y presupuesto. Dentro de lo que es el temario, vamos a ver lo que es el interior del procesador, los tipos de procesador por su arquitectura, los elementos importantes del procesador y al finalizar vamos a ver la séptima generación de Intel y los AMD Ryzen que están en el mercado hasta este momento. El procesador o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora y permite el procesamiento de la información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de las instrucciones almacenadas en la memoria. Está compuesto por millones de transistores en una sola placa de silicio. Esto es que los procesadores ejecutan las instrucciones con los datos que nosotros le proporcionemos, pero solo trabajan en código binario. Ellos solo reconocen unos y ceros. Así es que necesitan la información en ese código. Lo que hace la computadora es que nosotros lo ingresamos letras y números, los convierte en un formato que lo entiende la computadora, los pasa por medio del código ASCII, los pasa a unos y ceros, ejecuta todas las instrucciones sobre los datos que le proporcionamos y nos regresa el resultado listo para que se decodifique en un formato que nosotros sí lo entendamos. Es por eso que les vamos a comenzar con un video para que entendamos cómo es que funciona el procesador. A lo largo de la historia de la computación, el procesador ha ido evolucionando en forma encapsulado y por supuesto en velocidad y capacidades. El chip más importante de cualquier placa madre es el microprocesador o simplemente procesador. Sin él, un ordenador no podría funcionar. A menudo este componente se le denomina CPU, unidad de procesamiento central, que describe a la perfección su papel dentro del sistema. El procesador es realmente el elemento central del proceso de tratamiento de datos. La CPU gestiona cada paso en el proceso de datos, actúa como el conductor y el supervisor de los componentes de hardware del sistema. Asimismo, está unida directa o indirectamente con todos los demás componentes de la placa principal. Por lo tanto, muchos grupos de componentes reciben órdenes y son activados de forma directa por la CPU. Pero, ¿cómo funciona el microprocesador? Para entender cómo funciona un microprocesador, hay que tener en primer lugar una clara idea acerca de las partes o bloques que la componen. De otro modo, será prácticamente imposible hacerse una idea sobre su funcionamiento. De una forma global, podemos considerar al microprocesador dividido en tres grandes bloques. Unidad de decodificación. Esta unidad se encarga de interpretar ese código para averiguar el tipo de instrucción a realizar. Por ejemplo, instrucciones de suma, multiplicación, almacenamiento de datos en memoria, etc. Unidad de ejecución. Es la encargada de dar las órdenes necesarias a las diversas partes del microprocesador para poder ejecutar cada una de las instrucciones. Unidad aritmética lógica o ALU. Las operaciones que realiza son las siguientes: suma, resta, multiplicación, división y aquellas que trabajan con dígitos binarios. En suma, saber cómo funciona un microprocesador implica conocer cómo se va ejecutando cada una de las instrucciones del programa que se almacena en memoria. Los pasos globales que se siguen a la hora de consumar una instrucción son:
búsqueda de la instrucción, decodificación de la instrucción, búsqueda de operandos, ejecución de las instrucciones y almacenamiento del resultado. Podemos entonces considerar a un microprocesador compuesto por las dos siguientes unidades: la unidad de control, la unidad aritmética lógica o ALU. Unidad de control. Es el centro nervioso del ordenador, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. Como funciones básicas tiene: tomar las instrucciones de memoria, decodificar o interpretar las instrucciones y ejecutar las instrucciones. Para realizar su función, la unidad de control consta de los siguientes elementos: contador de programa, registros de instrucción, decodificador, reloj y un secuenciador. El contador de programa contiene permanentemente la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. El registro de instrucción contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento. El decodificador se encarga de extraer el código de operación de las instrucciones en curso, lo analiza y emite las señales necesarias al resto de los elementos para su ejecución a través del secuenciador. El reloj proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos constantes. El secuenciador, en este dispositivo se genera órdenes muy elementales, microórdenes, que sincronizadas por los impulsos del reloj hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción. ALU está formada a su vez por los siguientes elementos: circuito operacional, registros de entrada, REN, registro acumulador, registro de estado, flags. Circuito operacional. Contiene los circuitos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada. Registros de entrada, REN. En ellos se almacenan los datos u operandos que intervienen en una instrucción antes de la realización de las operaciones por parte del circuito operacional. El registro acumulador almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional. Registros de estado o flags. Se trata de unos registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidos en cuenta en operaciones posteriores. Al reiniciar el microprocesador, la unidad de control recibe una señal de reset y prepara al resto del sistema y recibe la señal de reloj que marca la velocidad del procesador. El registro PC o contador de programa se carga con la dirección de memoria en la que empieza el programa. La unidad de control hace que el contador de programa aparezca en el bus de direcciones y le indica a la RAM que quiere leer un dato que tiene almacenado en esa posición. La memoria pone el dato, que es la instrucción del programa, en el bus de datos, desde el que se carga en el registro de instrucciones. La unidad de control procesa esto y va activando los movimientos de datos. La instrucción pasa del RI al decodificador de instrucciones, que contiene una tabla con el significado de la instrucción. El DI ejecuta la instrucción y si no puede consulta con la unidad de control. Si la instrucción fuese una suma, la unidad de control cargaría los valores a sumar en los registros REN 1 y REN 2 de la unidad aritmética lógica. Luego lo ordenaría a la unidad aritmética lógica que lo sume y lo pusiera en el bus de datos. Luego la unidad de control haría que el contador de programa avanzara un paso para ejecutar la siguiente instrucción y así sucesivamente. Una forma de clasificar los microprocesadores es en función de las instrucciones que son capaces de ejecutar. Podemos encontrar dos tipos: microprocesadores con tecnología CIS y RISC. CIS, ordenador con un conjunto de instrucciones complejos, y los RISC, un ordenador con un conjunto de instrucciones reducidas. Bueno, con esto tenemos que la información que le damos al procesador la convierte en información en bits, la procesa y la regresa en una forma comprensible por el usuario. Por eso es que nos mencionaban la codificación y decodificación. Y al final nos dijeron que se podían dividir en base a los tipos de instrucciones que pueden procesar. En este caso los vamos a dividir por los tipos
procesador por su arquitectura, debido a la arquitectura del conjunto de instrucciones. Esta es la que define las operaciones que es capaz de ejecutar. Los fabricantes, con la idea de siempre crear microprocesadores más potentes, aprovechan cada nueva evolución de esta para añadir nuevas instrucciones. Las instrucciones de un procesador son del tipo SIST, acrónimo de Single Instruction Simple Data, es decir, solo realizamos una instrucción sobre un solo dato. Eso es la arquitectura SIST. Existen otras que son las SIMD, Single Instruction Multiple Data. Estas son capaces de realizar operaciones sobre varios datos. Por ejemplo, puedes sumar, restar o multiplicar varios datos en el tiempo que antes solo podías sumar dos datos. De esta forma puedes aumentar radicalmente la ejecución de ciertas tareas que usan muchos datos. Nosotros vamos a ver que existen arquitecturas como la x86, que es considerada una arquitectura CISC, que es Complex Instruction Set Computer, o sea, pueden realizar instrucciones complejas, y esta es una arquitectura la más común utilizada en las computadoras. Fue desarrollada por Intel, es muy potente, pero consume bastante energía. Es mejorada cada vez por el nuevo conjunto de instrucciones. Su problema radicalmente consiste en que solo está limitado a direccionar 4096 megas de RAM. Entonces, por eso es que nosotros en un sistema operativo de 32 bits solo podemos ponerle máximo 4 gigas, o bueno, le podemos poner más, pero solo nos va a reconocer 4 gigas. Por eso es que después desarrollaron la arquitectura de 64 bits. Bueno, pero para este tipo de arquitectura existen los conjuntos de instrucciones. En este caso, aquí tenemos unos ejemplos, como por ejemplo las instrucciones MMX, SSE, AES, ABX, ABX 2.0 y TCX. Son instrucciones que están desarrolladas por los fabricantes para agilizar el proceso. Por ejemplo, vamos a suponer, poniendo un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que en las computadoras la mayoría de la gente hace una sola instrucción, hace un solo proceso, o lo utiliza mucho para hacer, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer un huevo. Por decir algo, tendríamos que hacer, si alguien lo hace por primera vez, tiene que hacer en el primer ciclo de reloj, va a darle la instrucción de poner el sartén en la lumbre. El segundo puede ser poner el aceite, el tercero a prender la lumbre, el cuarto poner el huevo, el quinto batirlo, el sexto servirlo y el séptimo comerlo. Y ese va a ser todas las instrucciones que se tienen que realizar para hacer ese proceso. Ahora, si nosotros, los fabricantes, se dan cuenta que mucha de la gente hace ese proceso, lo que hacen es que hacen un conjunto de instrucciones. Podrían sacar un conjunto de instrucciones en el que el primero podría, en el primer conjunto de instrucciones se pone el sartén en la lumbre, se pone aceite, se prende, y en el otro se pone el huevo, se bate, se sirve y se come. Entonces ya en vez de hacer 7 instrucciones diferentes, en 2 conjuntos de instrucciones en cada ciclo de reloj lo van a hacer más rápido. Y si se dan cuenta que la gente sigue haciendo eso, van a hacer un conjunto de instrucciones que se llama cocinar un huevo, y entonces en una sola instrucción se realizan las 7 operaciones. Entonces cada vez entre más complejo sea el conjunto de instrucciones, más rápidos son los procesadores. Es por eso que los procesadores anteriores no pueden dar competencia con los nuevos, porque mientras ellos se tienen que tardar por cada proceso muchos ciclos de reloj, estos en un solo ciclo de reloj pueden hacer varias operaciones o múltiples operaciones, ¿sí? Por ejemplo, el Multimedia Extension, ahí lo que nos está diciendo es que necesita que sean capaces, son instrucciones que procesan muchos datos al mismo tiempo. Bueno, el 3D Now es la versión de AMD. El SSE son para aplicaciones multimedia, para registros de unidad de punto flotante. El AES, aplicaciones criptográficas. El ABX, este es bien importante porque trabaja con vectores con datos individuales.
Ya Intel desarrolló a partir de Haswell la Advanced Vector Extension 2.0 y ahora Ryzen ya tiene AVX 2.0 y eso ayuda mucho al desempeño del procesador. Las TSX son desarrolladas para sacar mayor provecho a procesadores multinúcleo. Y así podemos tener, entonces, entre más conjuntos nuevos de instrucciones tengamos, van a ser mejores procesadores. Después tenemos la otra arquitectura de 64 bits, es la arquitectura CIS desarrollada por AMD. Y ya no tiene el problema de los 4 gigas, la limitante de los 4 gigas. Ahora puede redireccionar hasta 16 exabytes de memoria en la para el futuro, ¿verdad? Y puede proporcionar hasta 2 exabytes de memoria disponible. Un exabyte es 1 por 10 a la 18 bytes. Es una cantidad de ceros tremenda. Es un número muy grande, pero así pensaban de los gigas cuando empezaron. Nunca pensaron que 4 gigas iba a ser insuficiente de RAM. Ahora pues decimos que 2 exabytes va a ser muchísimo. No sabemos cuándo va a llegar a usarse ya exabytes. La otra arquitectura, esta es la arquitectura RISC, Reduced Instruction Set Computer, o conjunto de instrucciones reducido. Hay de 32 y 64 bits, por lo regular las denominamos ARM, y estos son los procesadores que todos traemos en el bolsillo, son los que traemos en nuestro celular. Son los más comunes en el momento. También hay bastante desarrollo sobre estas arquitecturas dado a la proliferación de su uso en los dispositivos móviles. Pero, como dicen, solo maneja un conjunto de instrucciones reducidas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es el interior del procesador. Aquí vemos unas imágenes. Realmente el procesador lo que vamos a ver es algo así como una circuitería o caminos como en tercera dimensión y transistores. Esto ya cada vez se maneja a una escala menor de tamaño. Vamos a ver un video en donde nos muestra lo pequeñito que ya se está manejando las arquitecturas a nivel nanométrico. Esto es un procesador, no es reciente, es un procesador que ya tiene sus añitos, porque si lo utilizáramos en un procesador nuevo, pues ya manejan arquitecturas de fabricación de 14 nanómetros. Y ya un microscopio electrónico, vamos ahorita a ver lo que es un nanómetro en escala de tamaño, y pues sería ya no sería visible, ya están a un nivel casi atómico lo que se está fabricando actualmente en lo que respecta a procesadores. Ahí ya se empiezan a distinguir las pistas de los conductores y los transistores. Allá nos lo está manejando a nivel de micrones.
vemos en las arquitecturas actuales, cada cuadro representaría 20 nanómetros. Imagínense que ni siquiera 20 nanómetros, son 14 nanómetros en lo que las pistas actuales se van a distinguir. Entonces realmente es algo inimaginable cómo podemos ya nosotros tener control sobre lo que se está construyendo a 14 nanómetros, que es algo muy impresionante. Ahora, ¿para qué queremos que sean las construcciones tan pequeñas? Simplemente porque la arquitectura ha ido de fabricación ha ido disminuyendo, sobre todo los líderes en este segmento es Intel, que ha estado reduciendo en un proceso que le llaman cadencia TikTok. Estamos hablando del 2006, cuando teníamos las arquitecturas Conroe o Meron de 65 nanómetros y que fueron reducidos en Perrin a 45 nanómetros. En TIC ahí viene una reducción una mejora, y en TOC una disminución de tamaño de fabricación. Entonces, en el TOC en TOC es donde se viene la mejora de la arquitectura o la optimización. Entonces, Nahalim son de los de 45 nanómetros. Estos fueron los primeros i7 que sacaron, o la primera generación de i7. Así salieron en Nahalim de 45 nanómetros, que salieron muy buenos todavía hasta el momento, siguen dando mucha guerra. Westmer, ya vino una reducción en el TIC y una optimización de 32 nanómetros con Sandy Bridge. Estamos hablando del 2011. Después salió que Sandy Bridge es la segunda generación de procesadores Intel, y Ivy Bridge es la tercera, ya hubo una reducción a 22 nanómetros, y Haswell, que es la cuarta generación, sigue manejando 22 nanómetros, que igual que Ivy Bridge, ya en el 2013. Después vino una reducción en Broadwell a 14 nanómetros. Estos son los procesadores que más que nada Broadwell lo vimos en portátiles. En escritorio sí hubo lanzamientos de procesadores de Broadwell en escritorio, pero en México yo la verdad nunca vi ninguno. Pero esta cadencia, como ya la reducción ha sido tan grande, Intel ya no pudo hacer esa cadencia de TikTok, entonces la acaba de cambiar por PAO, que se llama Process Architecture Optimization. O sea, en una viene la reducción del proceso, después mejoran la arquitectura y en la tercera la optimiza. Entonces va a durar 3 años la optimización, ya no va a ser como TikTok anteriormente. Entonces aquí vemos las generaciones cómo han ido reduciendo. Nosotros actualmente las que podemos conseguir es Haswell, que es la cuarta generación, que todavía se vende, que fue una generación que tuvo muy buena aceptación, con buen rendimiento. Broadwell, que casi no la vimos, o que todavía la vemos, pero en laptops. Y Skylake es la sexta generación. Aquí siguieron con los 14 nanómetros. Es la serie 6000 con socket 1151, y todavía lo tenemos, que está siendo actualmente desplazado por Kaby Lake, que es la séptima generación, que siguen con el proceso de 14 nanómetros. El máximo de núcleos es 4 núcleos físicos. Y utilizan la serie 200 de chipsets y socket, el mismo 1151, y próximamente va a salir Coffee Lake, que siguen 14 nanómetros, pero ya van a sacar procesadores de sexta generación, y después Cannon Lake, que ya viene ahí la reducción a 10 nanómetros. Por el lado de AMD, esta reducción no ha sido tan en esa misma cadencia. Tenemos que, hablando del 2009-2010, teníamos la arquitectura K10, que eran los Phenom o los Athlon 64 de 45 nanómetros, y después avanzaron a Bulldozer y Piledriver, que actualmente tienen 32 nanómetros. Estos son todos los FX 4000, 8000 o hasta 9000. Y son la plataforma M3, y el máximo de núcleos es hasta 8. Después sacaron la arquitectura M10H o Steamroller y Excavator, que bajaron de 32 a 28 nanómetros con Steamroller y Excavator, pero son APUs. Estos son la serie A, los que empiezan a 10, a 8, a 6, a 4.
Y ya son las FM2, en esta lo sacaron en 2014, y era lo más pequeño que tenía AMD, 28 nanómetros. Hasta ahora, que con el lanzamiento de Zen, iguala prácticamente a Intel, al disminuir su tamaño de fabricación de 32 a 14 nanómetros o de 28 a 14, la cantidad máxima de núcleos sigue siendo 8. Ya sacan una nueva plataforma que se llama M4, funciona con memorias DDR4 también, y es en el 2017. Próximamente vamos a tener el lanzamiento de la séptima generación serie A, Zen, que son APUs. Adelantito vamos a ver qué es un APU. Y también va a tener una arquitectura de un tamaño de fabricación de la arquitectura de 14 nanómetros. Y también va a ser compatible con la misma socket AM4. Y eso es próximamente. Hay que estar pendientes para cuando se lancen. Entonces, aquí más que nada lo que vemos, lo que nos va a traer estas mejoras en reducción de tamaño es en que al ser más pequeña la arquitectura va a tener mayor rendimiento. Pero no nada más eso. Al rendir más, también van a disminuir el consumo por ser tan pequeños. Entonces, y como tienen un mejor rendimiento, menor consumo, la otra parte importante es que la temperatura también va a ser menor. Por eso los TDPs cada vez van disminuyendo. El TDP es el Thermal Design Power y es la cantidad de watts que necesitan ser eliminados para poder trabajar a una temperatura correcta. Entonces, esto lo vamos a explicar también al rato. Entonces ha sido menor el consumo y menor la cantidad de calor que están trayendo estas reducciones de arquitectura. Cada vez es más difícil reducirlo porque si ustedes imaginan algo que tenemos en la cabeza que es muy pequeñito, es un virus. Un virus puede llegar a medir 100 nanómetros y nosotros ya estamos trabajando o teniendo procesos de fabricación que controlamos cosas que están a 14 nanómetros, casi en una patita de un virus, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver otro punto importante de los procesadores, que son los núcleos. Los núcleos son una forma de aumentar la potencia de los procesadores en un proceso simultáneo con uno o dos procesadores en una computadora. Estos se unen en un canal de alta velocidad y comparten la carga de trabajo generalmente entre ellos. En caso de que uno falle, el otro se hace cargo. Todos los procesos que se puedan paralelizar en las aplicaciones multinúcleo les vamos a poder sacar provecho, y sobre todo ahorita que actualmente utilizamos las computadoras y no solo hacemos una sola cosa, es cuando le vamos a sacar provecho a todos esos núcleos. Cuando es un solo proceso, no se le saca tanto provecho porque casi todo lo tiene que hacer un solo núcleo. No podemos hacer una operación, no pueden avanzar otro núcleo en una operación si no le dan el resultado de la primera operación que llegó. Entonces, por eso es que esas operaciones todavía sigue siendo importante el rendimiento mononúcleo, pero en las que se puede paralelizar es bien importante. Hay procesadores de 8 núcleos, como el que estábamos viendo, un FX, o procesadores como este Xeon, que tiene 28 núcleos físicos y 48 virtuales, o 48 hilos de procesamiento, que por medio de software se pueden trabajar simultáneamente dos procesos en un solo núcleo. Entonces, AMD por el lado de AMD tiene hasta 16 núcleos con los Opteron y van aumentando. Ahora, hay que saber distinguir la diferencia entre los núcleos de procesamiento y los núcleos de procesamiento gráfico. Por ejemplo, esta publicidad nos dice que tiene núcleos de cómputo 12. Entonces hay comerciantes inescrupulosos que te venden una 10, 7850K que tiene 12 núcleos, y es una información que es muy engañosa, porque lo que realmente nos está vendiendo en un 7850K son 4 núcleos de procesamiento y 8 núcleos de procesamiento gráfico. Eso es porque son APUs, son los que tienen un acelerador de gráficos incluido. Entonces tienen un desempeño notable en gráficos, pero hay que dividirlo. El desempeño
de datos solo va a estar dado por los 4 núcleos del CPU. ¿Ok? Esto es para tomarlo en cuenta. Ahora, hablamos hace rato de los hilos de procesamiento. AMD no tenía más que un solo hilo de procesamiento por núcleo. Intel tiene lo que se llama el Hyperthread. Esto es que hace que un solo núcleo pueda realizar 2 procesos lógicos dentro de uno solo físico. Entonces el resultado es una mejoría en el rendimiento del procesador, puesto que al simular 2 procesos, estos pueden aprovechar mejor las unidades de cálculo. No todos los procesadores Intel tienen Hyperthread. Hay algunos como los i3 y los i7 que son los que tienen Hyperthread. El i5, los Celeron no tienen, y los Pentium no tenían. Hasta la 7ª generación ya va a haber Pentium con Hyperthread. Vamos a ver un video de cómo funciona esto. Hay dos núcleos que no tienen Hyperthread, se tienen que escalar los procesos. Notablemente el desempeño de un procesador. Yo he puesto un i7 con Hyperthread y un i7 sin Hyperthread y se siente realmente, o sea, se les puede deshabilitar y se siente realmente la pérdida de la potencia. O sea, es algo que es bueno. Y, como les comentaba, AMD no tenía anteriormente Hyperthread o un proceso simultáneo de tareas. Entonces ahora con Ryzen ya sacó SMT, que es simultáneo multithreading, que funciona de esa manera, que va a paralizar los procesos y un solo núcleo va a poder también ser capaz de manejar 2 hilos de procesamiento simultáneos. Entonces, con Ryzen ya vamos a tener esta característica, que era exclusiva de Intel. Otra tecnología que Intel era pionero es el Intel 3D o Tri-Gate o transistores 3D, Tri-Gate 3D. Eso en la 4ª generación sacaron estos procesadores y lo que tienen como relevante es la forma de que al ser planares los transistores, la cantidad de conducción o de disipación será limitada. Al hacerlos de 3ª dimensión aprovecharon prácticamente o triplicaron la superficie de contacto o de transmisión, y entonces tuvieron un desempeño, aumentaron el desempeño notablemente. Esto es en la tecnología 3D. Vemos en las arquitecturas, bueno, aquí vemos como las arquitecturas eran muy parecidas, pero cambió sobre todo por estos conductores. En la 4ª generación, la 5ª generación es la 5ª generación Broadwell, que casi no vimos. Aquí podemos apreciar que el tamaño que tenían para el procesador gráfico Iris Pro, que tenía un rendimiento notable, o tiene un rendimiento notable para el procesamiento de gráficos, era bastante grande, cosa que con Skylake, con la 6ª generación, lo cambiaron, lo dejaron en un procesador de gráficos más contenido y cambiaron el acomodo de los núcleos del CPU. Después viene o ya tenemos con nosotros la 7ª generación, que si nos fijamos es algo muy parecido a lo que tiene la 6ª generación, pero de todos modos el acomodo cambió. Siguen siendo procesadores de 14 nanómetros, pero tienen algunas otras mejoras que las vamos a ver al ratito, la 7ª generación sobre la 6ª. AMD no tenía 3D Gate, entonces ahora se colgó de un proceso de manufactura que se llama FinFET o forma de aleta, que sería el equivalente al 3D Gate y con el mismo tamaño de fabricación. Entonces por eso ahora tienen rendimiento notable los Ryzen con
poco calentamiento y duración. Por ejemplo, en equipos móviles la duración de la batería es mayor y el consumo se ahorra en el consumo de energía. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahora con Ryzen. La arquitectura, si nos fijamos, es algo totalmente diferente de Piledriver a Ryzen. La Piledriver son los FX. Y vean ahora cómo es Ryzen, el acomodo de los núcleos era de esta manera y ahora es en clúster, en dos grupos de 4 núcleos con las memorias caché L1 acomodadas de esta manera, se llaman CCX, y que se pueden comunicar entre las 4. Es una arquitectura nueva, por eso se tardó Ryzen o AMD en salir, pero que promete está teniendo muy buenos rendimientos. Ahora vamos a ver lo que es estas memorias caché, que son las que tenemos aquí dibujadas en la arquitectura. La memoria caché es un buffer especial de memoria que poseen los microprocesadores, que funcionan de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usado por los microprocesadores para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Es decir, esta memoria está dentro del núcleo, por lo regular es muy pequeñita, pero lo que hace es que el procesador no se quede sin datos que procesar. Al tener acceso rápido a esta memoria, es por eso que prenden y funcionan mucho más rápido. Y tienen dos tipos de caché, una que se encarga de almacenar los datos frecuentemente y otra que se encarga de almacenar las instrucciones. Es inteligente, o sea, si nosotros hacemos una operación constantemente, esos datos se van a quedar ahí para tenerlos disponibles rápidamente y no tengan que ir. Los datos que no estén ahí pues van a tener que irlos a buscar hasta la memoria RAM, que pues se va a tardar mucho en obtener esos datos. Pero para que no pasara eso, y como las memorias pequeñitas de 128 KB máximo más o menos, inventaron lo que fue la memoria caché, pero la L2. La L2 ya no está dentro del núcleo, está a un lado, pero está muy próxima, sigue siendo bastante rápida, pero pues y puede ser un poquito mayor que la L1. Entonces, pero sigue siendo mucho más rápido que la RAM. Y por lo regular puede ser hasta de 1 mega. Y tiene caché exclusivo e inclusivo. Los datos solicitados se eliminan de la memoria al usarse y el inclusivo que los incluye, porque lo utilizan y entonces ya se queda ahí. Y como no fue suficiente todavía, los fabricantes con los procesadores más nuevos ya tienen caché L3. Se encuentran algunos procesadores modernos. Estas memorias son redundantes, o sea, que toda la información que está en L2 la va a tener L3, para que si lo está utilizando esa memoria en otro proceso, puedan utilizarse esos datos y puedan almacenar además otros datos. Entonces, es mucho más grande que la L2, pero pasa lo mismo, es una memoria, es un poco menos cara, pero sigue siendo mucho más rápido que la RAM, aunque sea más lenta que la L1 y L2. Entonces, eso básicamente nos va a ayudar mucho a agilizar las tareas, porque mucho el tiempo que se pierde o el procesador es que se queda sin datos que procesar. Entonces, al tener un L1 y L2, no le pasa esto, entonces es más ágil el procesador. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de los procesadores es la frecuencia de reloj. Esta está dada, está dada por una base de reloj, que está dado por un reloj de cuarzo que tiene cada procesador. Dice, el ciclo de un CPU es un pulso electromagnético que genera un oscilador de cuarzo presente en todo microprocesador y la velocidad de funcionamiento viene determinado por el ritmo de impulso de este reloj. ¿Qué quiere decir eso? Los procesadores tienen una base de reloj, pero no quiere decir que con esa base van a trabajar a 100 MHz y ahí se quedan, no. Por eso tienen un multiplicador que es lo que nos va a dar la frecuencia final. Por ejemplo, si la base de reloj trabaja a 100 MHz, que es el caso de la mayoría de los procesadores Intel,
tiene un multiplicador a 25, pues ese procesador va a trabajar a 2.5 GHz. Si lo tiene de 30 a 3 GHz. Entonces va a ser modificable ese multiplicador, y el procesador muchas veces lo utiliza, bajar ese multiplicador para cuando no está haciendo algo, bajar también la frecuencia de uso. La frecuencia del multiplicador, entonces se baja el consumo. Pero también hay ocasiones en que se aumenta. Los procesadores que tienen el multiplicador desbloqueado, como es la serie K de Intel o la serie K y Black Edition de AMD, le podemos ese multiplicador es modificable, entonces les puede hacer algo que se llama overclock, que es lo que vamos a ver. Lo que estamos viendo aquí, es un FX que está trabajando a 8.7 GHz. 72 GHz. Esto es porque le hicieron overclock, le aumentaron la frecuencia del reloj y el multiplicador. Bueno, pero para eso existe algo que se llama overclock. Es un término muy común, no todo el mundo hace overclock, pero el que lo hace tiene que hacerlo con cuidado, tiene que saber bien lo que está haciendo. El overclock es aumentar la frecuencia del reloj en los procesadores. Hay que hacerlo, para poderlo hacer hay que tener el equipo correcto. Primero, si es Intel, tiene que ser con la serie K o X, el multiplicador, y tienen el multiplicador desbloqueado, y lo tenemos que montar en una tarjeta madre que tenga un chipset Z97, Z170, Z270 y en la gama extrema X99. Anterior a Sandy Bridge, a la segunda generación, se podía hacer overclock moviendo la base de reloj, es decir, esa base de 100 MHz se movía a 200, entonces ya nos quedaba, se duplicaba el rendimiento, ¿no? Aunque tuviéramos el mismo multiplicador. Ahora, con las Z170 y Z270 ya se puede volver a hacer también en la Z97, pero con intervalos muy grandes que eran muy difíciles mantener. Ahora con la Z270 ya promete intervalos más pequeños que se puedan manejar overclocks estables. En AMD prácticamente todas las configuraciones se podía hacer overclock, ya sea con la base de reloj o si tenían denominación K o Black Edition, tenían el multiplicador desbloqueados. Ahora en Ryzen ya no va a ser esto igual. En Ryzen cualquier procesador puede hacer overclock, pero lo tenemos que montar en una tarjeta madre X370, B350 o X300. Si es una A320 no va a tener posibilidad de hacer overclock por multiplicador. Las terminaciones S y T en Intel y E en AMD simbolizan bajo consumo. Si el procesador acaba con esa terminación, eso va a ser. Intel tiene un overclock automático que se llama Turbo Boost, que esto es que uno de los núcleos le da un boost o un aumento de rendimiento en megahertz. Por ejemplo, un i7 7700K trabaja en una frecuencia base, los 4 núcleos pueden trabajar a 4.2 GHz, pero si detecta el procesador que necesita más rendimiento, uno de los núcleos lo puede elevar hasta 4.5 GHz. Y entonces, como la mayoría de las aplicaciones sacan provecho del procesamiento mononúcleo, pues eso sí es un turbo boost muy agradable. Sin tenerlo que modificar, lo puede hacer el usuario. En AMD tiene Turbo Core, que es algo parecido, pero funciona dependiendo de la cantidad de usos de núcleos que estén utilizándose, y se pueden subir 2 núcleos, 4 núcleos, o dependiendo de cuántos núcleos son los que pueda darle el boost, dependiendo del uso que se le está dando. El overclock, por lo regular, pues sí, vamos a tener mayor desempeño, pero ojo, tiene mayor consumo y mayor calor. Porque quiere decir algo, yo ya me compré mi i7 en 1700K, lo puse en una Z270, le agarré, me dijo el de la capacitación que le movía el multiplicador, lo puse a 50, entonces me quedó trabajando a 5 GHz y bien padre, empezó a funcionar y pum, de repente me dio un pantallazo azul. ¿Por qué? Porque si nada más le movemos el multiplicador, el problema que tenemos es que va a generar más energía, va a dar más rendimiento, pero va a necesitar más energía. Entonces nosotros le tendríamos que mover el voltaje. Entonces le aumentamos el voltaje y pum, qué padre, ya no nos dio pantallazo azul. Pero ahora lo que va a pasar es que de repente el procesador va a sentirse muy caliente.
¿Por qué? Porque al aumentarle la frecuencia de uso, la frecuencia y aumentarle el voltaje, se calienta más el procesador. Entonces lo que tenemos que poner es un mejor sistema de enfriamiento. Entonces lo que hacemos es eso. Para poder hacer el overclock hay que estudiar muy bien lo que estamos haciendo. Podemos hacerlo así y tenemos que ponerle un buen sistema de enfriamiento. Y algo que si alguien tiene pensado hacer overclock y no podemos dejar atrás es tener una buena fuente de poder. Si utilizamos una fuente genérica y queremos hacer overclock lo más probable, o de baja calidad, lo más probable es que ese overclock nunca nos funcione. Necesitamos una fuente mínimo con una certificación 80 plus y que tenga sobre todo lo que yo más me fijaría en una fuente es que tenga PFC activo y que tenga una buena calidad, que sea más estable en su entrega de watts, y esto es cuando vamos a poder hacer overclocks y tener máquinas, sacarle más rendimiento con lo que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un tema de que se puede hacer. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son los gráficos que tienen los procesadores. Actualmente los procesadores de Intel tienen los que son la serie mainstream, por ejemplo aquí tenemos Hardware y Boardware, tienen gráficos integrados. De hecho no son CPU, son IGPs, Integrated Graphic Processors. O sea, viene el procesador y tiene además un procesador de gráficos. En Haswell pues ya tienen un rendimiento decente. Broadwell es los que tienen Iris Pro, que es un rendimiento bastante fuerte, que le pueden dar pelea a los APUs. Y después salió Skylake y Kaby Lake, que tienen gráficos HD 530 y 630, que ya tienen mayores unidades de ejecución y sobre todo que les aumentaron la frecuencia y por eso pueden funcionar un poquito mejor. Pero siguen siendo procesadores para usos básicos, videos, juegos muy muy sencillos. Y a esto le sacamos por el lado gamer provecho siempre si le ponemos una tarjeta de gráficos dedicada. Por otro lado, lo que tiene AMD, son los gráficos integrados o APUs. Estos ya tienen su tiempo en el mercado y cada vez han ido aumentando bastante su desempeño. Actualmente están los Godavari, que son los A10, los 7870K y 7890K, que tienen gráficos R7, que son unos gráficos que tienen un muy buen rendimiento, que con esto sí se pueden llegar a jugar hasta los juegos modernos, sin necesidad de una tarjeta gráfica. Le podríamos decir que es para hacer un equipo gamer de los pobres, de los que no nos alcanza para comprar una tarjeta de video dedicada. Podemos acceder a algunos juegos modernos con este tipo de procesadores gráficos y se llaman APUs, Accelerated Processor Unit. En los APUs, una de las ventajas que tiene o de donde le podemos sacar más rendimiento al aumento de frecuencias en la RAM es en los APUs. Por ejemplo, si nosotros lo queremos usar también para juegos, si tenemos un APU, por ejemplo aquí tenemos el ejemplo de un 7850K, si lo ponemos simplemente aumentando las memorias de 1333 a 1600, podemos tener hasta un 20% en gráficos. Ahí tenemos en algunos juegos comunes cómo nos aumenta en el BioShock Infinite el 12.83%, en Battlefield 4 11.71, Crisis 3 12.51, el 17.17% en Metro Last Light. Entonces aquí sí es donde nos conviene, si conseguimos unas memorias de 2400 MHz, de 1800, entre mejor frecuencia vamos a tener mejor rendimiento. Cosa que en los procesadores normales, o que son CPUs nada más, sí se tiene una mejora, pero no tan significativa como en los APUs. Otra de las características que tiene los APUs es que tienen que tener la particularidad, que pueden contar con la particularidad que se llama Dual Graphic. Con esta tecnología lo que nos hace, normalmente cuando nosotros le ponemos una tarjeta de video a un procesador, lo que hacemos es deshabilitar los gráficos que trae el procesador y dejar únicamente los gráficos de la tarjeta de video. ¿Esto qué ventaja tiene? Que liberamos al procesador de esas actividades, y la RAM del equipo también se libera porque la tarjeta gráfica trae su propia RAM. Entonces va a tener un mejor desempeño el procesador hasta para aplicaciones que no sean gráficas precisamente. Pero con los APUs, como tienen tan buen rendimiento en video,
no nos convendría tanto desactivarlo. Si nosotros hacer una gran inversión como una R7250, una R7240, podemos ponerle a un 7870K una R7250 y que cuestan aproximadamente en este momento como $1,500, ¿sí? Y tener un buen boost o buen aumento en el desempeño de ese equipo. Por decir algo, si el GTA V nos lo corría con los puros gráficos a 30 FPS y con la tarjeta de video nos la corría a 40, como ya combinándolos vamos a tener como 50 FPS por decir algo, ¿no? Aumentado. ¿Por qué? Porque se van a sumar los gráficos cuando necesite más potencia gráfico y los juegos que lo permita lo van a sacar. Entonces, por eso te les pongo aquí esta tablita para poder acceder a estas tarjetas. Actualmente las que todavía están aquí disponibles, la R7250 y 240. Si nosotros queremos pues la serie 6000 va a ser un poco más difícil conseguir estas tarjetas de video. Pero la R7250 y 240 todavía son accesibles y se puede armar un Dual Graphics de esta manera. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que respecta a la RAM, los procesadores, actualmente todos tienen mínimo soporte para Dual Channel. Los que no tienen es la plataforma AM1 de AMD. Esos no tienen en este momento soporte para Dual Channel, optimizan el funcionamiento de otra manera. ¿Qué es eso? Simplemente lo que nos está diciendo al poner Dual Channel es que tenemos que poner dos memorias iguales en los zócalos que sean especiales para ese Dual Channel. O sea, a veces nos ponen los zócalos de la RAM pintados los fabricantes de colores distintos. Por ejemplo, nos ponen uno blanco, uno verde, uno azul, o uno negro y uno gris. Y así, y otro negro y otro gris. Entonces hay que usar los dos negros o los dos grises y así formamos un Dual Channel. Si nosotros no utilizamos esa característica y los montamos en zócalos de diferente o DIMMs de diferente color, lo que vamos a tener es las memorias van a estar en single channel, entonces vamos a tener un solo canal de 64 bits para mandar la información al procesador. Si nosotros, como en esta imagen, lo ponemos en dual channel, esas dos las memorias van a tener, cada una va a tener su canal de 64 bits para mandar datos con el procesador, ¿no? Entonces, ese procesador se va a quedar sin datos que procesar. Entonces, el Dual Channel es algo muy bueno. Mucha gente prefiere poner una memoria, una sola grandota que dos pequeñas. Y a veces creen que el vendedor les está queriendo ver la cara. Y no, es algo que se va a llevar un buen funcionamiento. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo lo que pasa con una memoria DDR4. En el lado izquierdo tenemos 16 GB de RAM en un solo slot. Están en single channel y nos da estas velocidades. Lo que nos interesa a una memoria es la velocidad de lectura, de escritura, de copiado y de la latencia. Y a ese mismo equipo le pusimos, en vez de ponerle una de 16, le pusimos dos de 8. Que son las mismas 16 gigas, y vimos la medición, la pusimos en dual channel, y fíjense, la velocidad de lectura subió de 16.105 a 31.194, casi duplicó la velocidad. En la escritura subió de 15.142 a 32.160, o sea, excedió lo doble de velocidad de escritura, y el copiado subió de 16.000 a 30.566 y todavía la latencia, la velocidad de respuesta se disminuyó de 70 a 63.1. Este es un desempeño que nosotros logramos simplemente por utilizar la tecnología Dual Channel. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Y todavía hay otra plataforma que se llama la plataforma Extreme, que tiene un Quad Channel, que tiene, o sea, que si le ponemos 4 memorias va a tener un canal de 256 bits para comunicarse con el procesador. Por eso es que llevan esa ventaja esas plataformas de la serie Extreme, la X99 o el Socket 2011 V3, que vamos a poder tener Quad Channel, y por eso es que son para procesadores de muy alto rendimiento. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que tomen en cuenta esto cuando armen un equipo. Ahora, la otra característica es el TDP, Thermal Design Power. Esto representa la máxima
cantidad de potencia requerida por el sistema de refrigeración, o sea, son los watts que tenemos que refrigerar. Aquí hay una confusión. El TDP en ningún caso indica la máxima potencia que en algún momento el circuito integrado podría traer. Por lo regular se llega a tomar como el doble para tener una idea más o menos del consumo máximo, pero no quiere decir que sea esto, pero pues sí nos da una referencia de lo que tenemos que disipar, entonces ya sabemos qué tanto calor. ¿Por qué dicen que el TDP nos dan calor en watts? Hagan de cuenta que, por ejemplo, si tenemos un foco de 150 watts, ¿qué calor genera, verdad? Y si tuviéramos uno de 75, pues va a generar menor calor. Es lo que pasa con los procesadores. Hagan de cuenta que tienen que ponerle un sistema de refrigeración para enfriar si tu TDP es de 125 watts, para enfriar un foco de 125 watts, y si es de 91, pues es menor. Entonces va a generar menos calor. Entonces por eso, y ese es un dato que casi todos los procesadores lo tienen en las especificaciones, lo encontramos el TDP. Entonces por eso es que es muy utilizado para saber qué tanto o no se puede calentar un procesador. ¿Okay? Ahora, otro elemento importante de la placa base es el socket. Yo lo he mencionado varias veces. Hay veces que varias generaciones de procesadores comparten socket. En el lado izquierdo, los AMD, por lo regular son sockets de pines o PGA, y el Intel es socket de laminitas o LGA, Land Grid Array. Está dado por sockets comunes, el LGA, que es el que más utiliza Intel. Entonces, si se fijan en los procesadores Intel, los pines están en la placa madre y aquí tiene puras laminitas. Y en los AMD son socket PGA, pin grid array. La conexión es a través de pines, ¿sí? Y las laptops o bien los equipos móviles o las tarjetas madre que tienen procesador ya incluido utilizan por lo regular el VGA, que es Ball Grid Array, o sea que los conectores están en forma de bola y por lo regular van soldados, por lo que no se pueden cambiar, y estos sí se pueden cambiar. ¿Okay? En Intel encontramos los sockets 1150, que bueno, les estoy mencionando los que todavía actualmente están en el mercado, que cada vez hay menos, pero todavía existen, que son la cuarta generación. Empiezan con 4 los procesadores Core, y se le domina 1150. Ya con Skylake sacaron la plataforma 1151 con la serie 6000, y la comparte la séptima generación, es el mismo socket, es 1151 también, y son los i7 7000 que son los más nuevos. Ahora, aquí vemos que hay Intel Core i3, Core i5, Core i3, entonces, y también Pentium y Celeron, pero muchas veces tienen dudas en qué se diferencian estos i7, i5, i3. Por eso les preparé esta tablita en donde tenemos las diferencias funcionales entre la línea Core de Intel. Core i3, ¿qué tiene? 2 núcleos físicos, pero tiene Hyperthread, o sea, tiene 2 virtuales. No tienen Turbo Boost. La frecuencia base es la que se maneja. Anteriormente no había modelos K de i3, no le podíamos hacer overclock. En la séptima generación ya existe el i3 7350K, que lo podemos comprar compaginado con una tarjeta madre Z270 o Z170, le podemos hacer overclock. El Core i5 tiene 4 núcleos físicos, pero ojo, no tiene Hyperthread, o sea, son 4 núcleos físicos, 4 hilos de procesamiento. Tienen Turbo Boost, o sea, van a tener tienen la facilidad o pueden aumentar la frecuencia en un solo núcleo cuando se lo requiera, y tiene modelos K, o sea, modelos desbloqueados para el overclock. Core i7, ahí se juntan todas las tecnologías, tiene 4 núcleos físicos, pero también tiene 4 núcleos virtuales y tiene Hyperthread. Tiene Turbo Boost y hay modelos K. O sea, por eso es que cada uno es más caro que el otro y tiene mayor rendimiento que el otro. ¿Ok? Ahora, la otra línea de Intel, la serie Extreme, el socket se llama LGA 2011 B3.
Son los Haswell E de 22 nanómetros en la serie 5000 y los Bradwell E, que son la séptima generación de serie 6000, que actualmente son los más nuevos que tiene, o los más potentes que tiene Intel. Tiene procesadores, por eso dice 1020, tiene el 6950X Extreme Edition, que tiene 10 núcleos físicos y 20 hilos de procesamiento. O sea, son unos monstruos de procesadores. Actualmente es el que más tiene para uso comercial, que no sea un servidor. Sirve mucho. Y tiene además una cosa que se llama Turbo Boost Max 3.0. O sea, además del Turbo Boost normal que tienen, por ejemplo, habíamos dicho que subía de 4.2 a 4.5. Hagan de cuenta que si ese procesador tuviera Turbo Boost Max 3.0, habría un núcleo especial que podría subir hasta 4.7. Por decir un ejemplo, es lo que hace ese Turbo Boost Max, es que identifica el núcleo que mejor desempeño tenga, y ese es el que puede darle un boost extra un segundo boost de turbo. Entonces todavía puede trabajar a mayores frecuencias ese núcleo. Ojo, estos no tienen procesador de gráficos incluido, necesitan un procesador de gráficos independiente, ya sea que estos forzosamente le tenemos que poner una tarjeta de video. ¿Ok? Por lo que respecta a AMD, está el socket PGA, porque son de pines, el AM1, que es un APU de 28 nanómetros, los procesadores son Athlon o Centron, en lo que es el FM2 y FM2 Plus, que es el que más actualmente es más común, es el FM2 Plus o más. Estos son los APUs, que son desde una 4 hasta una 10, y hay Athlon con esas denominaciones que también son APUs. Y el AM3, que son los FX, AM3 más, de 32 nanómetros, estos no son APUs. Ahorita vamos a ver las diferencias funcionales también entre esta línea. Y lo más nuevo de AMD son los Ryzen, que tienen AM4 y tienen procesadores de 8 núcleos, y la ventaja que ahora tienen el SMT, que tiene 16 hilos de procesamiento. Pero ojo, también necesitan procesador de gráficos independiente, o sea que también necesitamos poner una tarjeta de video. En este socket AM4 también va a haber una línea APU que va a salir próximamente, y ya esos no van a necesitar tarjeta de video, ya van a tener incluido en el mismo procesador los gráficos. Las diferencias funcionales entre AM1, FM2 y AM3 es que el AM1 y FM2 son APUs, tienen gráficos incluidos, y el FM2 y el AM3 son únicamente procesadores sin gráficos. También hay otras líneas que son para servidor. Por el lado de AMD están los Opteron, por el lado y están todos esos sockets, y por el lado Xeon están los LGA. Hay Xeon desde 1150, 1151 y 2011 V3. Los Xeon que son del 2011 V3 no tienen gráficos, y los de 2000, las 1150, 1151 sí tienen. Igual la línea Opteron ya están sacando una línea que es ARM y otra línea que son APUs y procesadores. O sea, han diversificado más su línea de procesadores para servidor, los Opteron. Algunos usos para los servidores para estos procesadores con servidor son servidores de correo, que pues almacena todo lo que tiene que ver con emails, el servidor proxy, que son para crear redes y que se manejan por este medio proxy, el servidor web, que son para almacenar páginas web. Casi todo lo que consultamos en internet está en un servidor web que maneja HTML, el servidor de base de datos, que eso pues para algún inventario o de ahí descargamos los datos pueden ser locales o por medio de internet. Hay el servidor cluster, que son muchos servidores juntos y que dan servicio para
para los diferentes clientes que tengan, y los servidores dedicados, que eso pueden ser ya nada más, ya sea tu propio servidor en tu oficina o que lo tengas en internet, pero que esté dedicado para ti, para un solo uso. ¿Ok? Entonces puede haber algunas empresas usando el mismo servidor, pero son para un uso dedicado. ¿Sí? Entonces nada más es para tener una idea de para qué uso se le va a dar. Vamos a empezar con lo que es la séptima generación de procesadores y chipset series 200. O sea, ¿qué tienen esta nueva generación? No tiene mucho que había salido la sexta, ya tenemos la séptima, vamos a ver qué ventajas tienen. Una de las principales es que mejoraron el proceso de silicio. Entonces, mejoran el consumo, posibilitan el aumento de frecuencias. Más o menos entre el mismo modelo de la sexta y la séptima, hay un aumento entre 200 y 300 MHz dependiendo del modelo, pero la más padre es que están al mismo precio, entonces sí es algo a considerar. El rango que le podemos mover de la base de reloj para overclocking lo mejoraron en la séptima, pudiendo lograr overclocks más estables. Implementos de media y gráfica, o sea, cambiaron la forma en que procesan el streaming de media, de video, y entonces lo hace muy buenos contendientes para hacerlos como reproductor de HTTPS o Home Theater Computer. Soporte para Intel Optane, la memoria Intel Optane, que eso es algo que promete revolucionar el cómputo como lo conocimos. Vamos a ver qué es eso de Optane. Soporte para Thunderbolt 3, tecnología Intel Ready Mode, y tecnología de Turbo Boost 2.0, que ese sí lo tiene igual que la sexta. Vamos a entrar a las mejoras y cambios de la línea Intel. Bueno, aquí lo que hice fue poner procesadores, el procesador de sexta y de séptima que lo sustituye. Por ejemplo, puse el i3 6100 comparado contra el i3 7100 que lo sustituye. Lógico, este es Skylake, este es Kaby Lake. Siguen siendo 14 nanómetros. La ventaja es que siguen costando lo mismo, y la ventaja del i3 de séptima generación es que es 200 MHz más rápido que de la serie anterior. Esto podríamos decir, pues nada más son de 3.7, subió a 3.9. Sí, pero si consideramos que nosotros cuando cambiamos de modelo de un procesador a otro nos cuesta entre 300, 500 pesos más por ese aumento de frecuencia, y aquí nos lo están dando al mismo precio, pues es una ventaja. Todo lo demás siguió igual, la cantidad de memoria caché, la mismo DMI, el mismo TDP, pero mejora el soporte para memorias hasta 2400. Anteriormente, estos nada más tenían soporte nativo para memorias de 2400. Ahora, ya nativamente va a soportar memorias hasta 2400. Los gráficos mejoraron, aumentaron la frecuencia y tienen un mejor desempeño. Por lo demás, todo lo que está en amarillo sigue igual. Lo que está en verde, pues son las mejoras. En el i5, la serie i5, lo mismo, el 6400 contra el 7400. En frecuencia base subió 300 MHz y en frecuencia turbo subió 200 MHz, ¿verdad? No tiene turbo porque los i3 no tienen turbo. Este sí, entonces aumentaron la frecuencia, como les digo, por prácticamente el mismo precio. Y tiene soporte lo mismo para memorias de 2400 nativamente y 6300, y aumentaron la frecuencia en los gráficos y tiene un mejor rendimiento. En lo que es la gama más alta de los Kaby Lake, el i7 7700K, sigue manteniendo el mismo precio del anterior, pero aumentaron en la frecuencia base 200 MHz y 300 en la frecuencia turbo. Y lo mismo soporte para los 2400 e Intel Graphics más nuevo. Y lo demás sigue igual. Entonces tenemos mejor rendimiento y prácticamente por la misma inversión que hubiéramos hecho en Skylake. Otra de las cosas nuevas de la séptima generación es que tienen un i3 que es desbloqueado, el i3 7350K, que combinado con una Z270, sin gastar mucho en un procesador, le podemos sacar rendimiento extra, si sabemos lo que estamos haciendo. Claro que hay que comprar un sistema de enfriamiento bueno, una buena fuente de poder, la tarjeta madre que tenga buenas opciones de overclock, y podemos hacer ese aumento de rendimiento. En la línea i3, el 7350K y el Pentium, lo que mejoraron fue
el i3 anteriormente solo tenían 3 megas de caché, el 3350K ya tiene 4 megas, eso es bastante bueno. La frecuencia base del procesador pues ya subió, también el TDP aumentó en lo que respecta a este 51.60 porque pues son procesadores desbloqueados, mayor frecuencia de la RAM, mayor frecuencia del procesador de gráficos. Pero aquí lo que más interesante veo es en la línea Pentium, lo que correspondía a la sexta generación, ya tiene lo que es Hyperthread. Entonces antes tenía 2 núcleos físicos, sigue el mismo precio, pero ahora tiene 4 núcleos virtuales. Prácticamente lo convirtieron en un i3, pero a precio de un Pentium. Entonces es algo que va a causar bastante revuelo, que tengan los Pentium ahora Hyperthread. Entonces ya lo aproxima bastante el rendimiento al i3. No tenía Hyperthread, sí tiene. No tiene TSX, que son las instrucciones para aplicaciones multinúcleo. Ahora, como ya tiene 4 hilos de procesamiento, ya se lo pusieron, pero ojo, aquí está la diferencia entre lo que es un i3 y un Pentium. Este Pentium no tiene soporte para las instrucciones AVX 2.0, que son Advanced Vector Extension, entonces eso le disminuye el rendimiento y es lo que hace que un i3 todavía siga teniendo mejor rendimiento que un Pentium. Entonces, para que se den una idea de lo importante que son el conjunto de instrucciones, que hasta Intel lo está usando para diferenciar 2 procesadores. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Los Pentium nuevos ya traen Hyperthread. Otra de las mejoras es que tienen hasta un 12% en la transmisión de videos 4K, HSBC y BP9 streaming. Esto es porque, por ejemplo, si nosotros usamos un streaming de video, por ejemplo, el que lo tiene ahorita es Netflix, que tiene videos en 4K, nos está diciendo Intel que ahora, como mejoró la forma en que procesa los medios, nos va a poder dar, si tenemos un procesador Intel de séptima generación con Windows 10, con una ancho de banda de 25 megas y bueno, una cuenta de Netflix de 4K y una televisión 4K, vamos a poder ver el contenido 4K sin problemas, cosa que con la otra generación se quedaban cortos y necesitaríamos a lo mejor una tarjeta de video para poder hacer esto. ¿Sí? Entonces, otra de las mejoras. Y la mejora más relevante para mí que tiene esta séptima generación es esto, Intel Optane. Es una nueva tecnología de almacenamiento. Si nos fijamos, las tecnologías que tenemos para almacenar la RAM, que es la más rápida que tenemos dentro de nuestra máquina, fue desarrollada en 1947. Claro que se ha ido mejorando, ya vamos en la versión de DR4, con mayores frecuencias, menor consumo, mayor capacidad, pero sigue siendo en base a la misma. Y lo mejor para almacenamiento que tenemos son las memorias NAND, que son los que tienen actualmente los SSDs, y ahora Intel nos da Optane, que tiene una tecnología que se llama 3D XPoint. Ya la tenían pensado, o sea, no es algo nuevo, Intel ya tiene más de 10 años desarrollándolo, no es algo que sacaron de la noche a la mañana. ¿Y qué tiene este Intel Optane? Bueno, actualmente lo que tenemos es que si tenemos unas memorias NAND, lo que tiene que son velocidades muy bajas comparadas contra las memorias RAM, su costo es menor y una de las ventajas que tiene la NAND es que no es volátil, o sea que cuando le quitamos la energía, la información se queda ahí. Con la RAM lo que tenemos es que muy alto rendimiento, pero el precio por gigabyte es bastante alto, y cuando le quitamos la energía, toda la información que teníamos contenida ahí se perdió. Entonces, ¿qué es lo nuevo que nos viene a traer la 3D XPoint? Bueno, pues nos promete un rendimiento muy parecido al de la RAM o aproximándosele, con un precio menor y que es no volátil. O sea, cuando se le quite la energía, la información se va a quedar ahí. Esto lo logran con esta tecnología 3D XPoint, que nos dice que
tienen esta forma de apilamiento en 3D, y aquí ya lo que nos ahorramos son los transistores. En vez de utilizar un transistor para hacer el switcheo de si es un 0 o un 1 o energía o no energía, aquí lo único que tenemos es un selector que puede hacer que se quede esa información en el sustrato, y por medio de un cableado crosspoint, una estructura crosspoint, lo que hace es que manda energía aquí, y con la otra que se junta ya localizó la celda que necesitamos cambiar la energía. Entonces lo que nos trae es eso, el ahorro en transistores muy grande, y que su densidad es mucho mayor que una memoria RAM. Puede ser en donde nos caben 10 gigas prácticamente, de 8 a 10 veces más grande. En donde ponemos 1 giga de RAM, ahora podemos poner 9 gigas de 3DX Point. Entonces es bastante importante el aumento en la densidad y la velocidad que tiene. Entonces, actualmente, si nosotros queríamos desempeño, poníamos un disco duro y un SSD basado en NAND. Actualmente podemos poner un disco duro con una memoria, bueno, actualmente en cuanto salga, que ya están próximas a salir, con un Intel Optane. En la primera versión de Intel Optane que va a salir, tengo entendido que es como una memoria caché de 16 y 32 gigabytes, que es un caché inteligente que se va a optimizar el funcionamiento muy drásticamente, aunque no tengamos SSD directo del disco duro. Ahora, si tenemos SSD, pues me imagino que mejor. ¿Qué requerimientos necesitamos para tener acceso a esta tecnología? Bueno, lo que necesitamos es un procesador de 7ª generación, una tarjeta madre chip serie 200 que tenga esta leyenda, Intel Optane Ready, que esté preparada para Optane, y que dentro de esa tarjeta madre tenga un zócalo M2 disponible, que es el socket donde vamos a poner la memoria Optane. Está en esta gráfica. Perdón, esta imagen, aquí vemos una imagen del zócalo M2, donde vamos a poner la barrita que es el SSD Optane, o más bien, sí. Ok, entonces ya teniendo eso, si nosotros lo hacemos así, pues vamos a tener acceso a Intel Optane, y cuando lo vendan, que aproximadamente, según lo que he oído en la red, es $50 el 16 gigas, o sea, está más o menos accesible, y tenemos un rendimiento notable. Otra de las características que tiene la 7ª generación es la posibilidad de contar con Thunderbolt 3, un puerto que lo hace todo. Es un puerto para transmitir datos, pero que tiene unas velocidades altísimas, hasta de 40 gigabytes por segundo, 4 veces más alta que el USB más rápido, que es 3.1, que maneja aproximadamente 10 gigabytes por segundo. Entonces, y el USB 3, que ahí dice que con 5 gigabytes, ¿verdad? Entonces es lo que hace la posible una conexión muy rápida. Si la tarjeta madre dice Thunderbolt Ready, lo que necesitamos comprar nosotros es una tarjeta Thunderbolt, y la ponemos en nuestro sistema, y ya tenemos Thunderbolt. Hay tarjetas de muy alta gama que ya traen el puerto Thunderbolt incluido, o laptops como la imagen que vemos, y que ¿para qué vamos a utilizar ese puerto? Bueno, anteriormente creo que no había tenido mucha penetración en el mercado Thunderbolt, pero con Thunderbolt 3 yo creo que sí la va a tener, porque miren todos los dispositivos que ya se pueden conectar Thunderbolt 3. Por ejemplo, es un almacenamiento masivo de discos, ya puede ser discos duros o SSDs, y vamos a tener nuestro propio central de información, que vamos a tener una transferencia de hasta 40 gigabytes por segundo entre esos discos. Podemos contar por este medio puerto Thunderbolt, que tiene entrada tipo C, como el puerto reversible USB, hasta dos monitores DisplayPort 4K. Encontramos dispositivos como que podemos sacar red, datos, video por VGA, por HDMI, y todavía más impresionante, podemos tener un sistema como Razer, que es un dock donde ponemos una tarjeta de video dedicada que trae su fuente de alimentación, y que por medio de Thunderbolt podemos procesar los datos que están en nuestra lab con Thunderbolt. Entonces podemos utilizar estos datos, este equipo, para compartirlo en uno de escritorio y uno de portátil. Entonces vienen cosas muy interesantes con Thunderbolt 3.
Entonces podemos compartir datos, video, energía también, podemos poner a cargar nuestro celular, todo por un solo puerto. Por eso es que le llaman el puerto que lo hace todo, y la séptima generación tiene esa posibilidad. Ahora, ¿cómo tenemos que fijarnos para armar nuestro equipo? Tienen el mismo socket, el 1151, que la sexta generación. ¿Son compatibles? Sí, son compatibles, pero tenemos que tener algunas consideraciones. Si nosotros montamos uno de sexta generación con serie 100, no hay problema, trabaja bien, como debe de ser. Pero si nosotros montamos un procesador de sexta generación en una tarjeta madre serie 200, sí va a funcionar, tiene más conectividad, y podemos tener Windows 8, 8.1 y 7, como sea. Ahora, si nosotros montamos un procesador de la serie 7 en una tarjeta madre serie 100 que ya teníamos a lo mejor, lo único que hay que hacer es, antes de quitarle nuestro procesador, actualizar la BIOS, porque cuando hicieron esa tarjeta madre no existía en esos procesadores, entonces no están preparados para ellos. Si nosotros le actualizamos la BIOS, ya vamos a poder montar nuestro procesador de séptima. Va a tener mayor desempeño comparado con sexta, mejor media y gráficos, pero ojo, la séptima generación es solo compatible con Windows 10, aunque nuestra tarjeta madre tenga drivers para Windows 7, 8, 8.1, no vamos a poder utilizar más que Windows 10 con la séptima generación de Intel. Y lo óptimo es poner la séptima generación en un chipset serie 200 y tenemos todas las ventajas: mejor desempeño, mejor media y gráficos, podemos acceder a Optane si es una tarjeta madre Intel Optane Ready y que tenga el Zócalo M2, más conectividad y ojo, solo Windows 10. Bueno, esta es una tabla de las cosas que tiene la séptima generación. Aquí lo que más que nada veo notable es que le aumentaron el soporte nativo a 2400 y lo demás quedó muy parecido y sigue manteniendo el DMI 3.0. Ahorita vamos a regresar a este DMI porque es el Digital Media Interface, que es la comunicación entre el procesador y el chipset. Bueno, ¿qué ventaja tiene la serie 200 contra la serie 100? Aquí lo que hice fue comparar cada modelo, la Z270 contra la Z170, y lo que está en verde es lo que subió. Soporte nativo para 2400, memorias RAM de 2400 MHz, pero lo más importante es que subieron las HSIO lanes, que son High Speed Input Output Lanes, las líneas rápidas de entrada y salida. Entonces la subieron de 26, la subieron a 30. En las H270 la subieron de 22 a 30 y en las B150 a la B250 la subieron de 18 a 25. Esto ayuda a que tengan soporte para todos los medios gráficos, como puede ser ese Thunderbolt 3, como puede ser Optane, que todo eso nos ayude a que tenga salidas rápidas. Y también las líneas PCI Express es muy importante que las subieron de 20 a 24 y esta de 16 a 20. ¿Por qué? Porque al contar con una memoria tan rápida como Optane, con esto vamos a poder sacar la comunicación más rápido. Y la B150 también la aumentaron de 8 a 12, que claro que son unas series más económicas. La ventaja es que aquí también, bueno, la única que hace overclock son estas dos, la Z170 y 270, todo lo demás no tiene. Soporte para RAID lo encontramos solo a partir de la H170, Z270. Y bueno, la H110, esa es la que no hubo una H210. ¿Qué desventajas tiene esta tarjeta madre? Bueno, la podemos seguir utilizando con una actualización de BIOS con la séptima generación. Siguieron conservando las mismas 14 líneas de HSIO, 6 líneas PCI Express. Bueno, el soporte de USB 2.0 y 3.0 sigue siendo el mismo, de 10 y 4. Tiene soporte para SATA 3, pero ojo, lo que no tiene es DMI 3.0, tiene DMI 2.0. Entonces, es algo que lo encontramos, son baratas las H110, pero no vamos a poder obtener el mismo rendimiento que si lo montamos, por ejemplo, una B250 que tiene DMI, que es esto,
la comunicación entre el procesador va a ser notoriamente más lento. Entonces, si nosotros, es algo que tenemos que considerar, si nosotros compramos un i5, un i3, un i7 y lo ponemos un H110, que mucha gente barbariamente llega a hacerlo, lo que va a pasar es que ahora sí vamos a tener el problema de que no va a ser el mismo rendimiento simplemente por esta. Anteriormente pedíamos opciones de conectividad, ahora podemos rendimiento. Sí, entonces no es recomendable montar en esta tarjeta y el Celeron tiene soporte para DMI 3.0, entonces desde un Celeron pierde rendimiento. Entonces yo lo más básico, si queremos bastante rendimiento, lo más básico que recomendaría es una B150 o B250. O ahorrarnos dinero y perder rendimiento con una H110. ¿Ok? Bien, esto sería lo que vimos de las nuevas cosas que trae la séptima generación. Ahora pasamos a lo que es Ryzen. ¿Qué es Ryzen? Ryzen es la nueva arquitectura, ya vimos que viene totalmente nueva. Los creadores de Ryzen aspiraban a tener un 40% de aumento en el IPC, que son las instrucciones por ciclo de reloj, que tuvieran entre más instrucciones por ciclo de reloj, pues más rápido es el procesador. Y querían un 40% comparado con 3K. Bueno, pues no solo tuvieron un 40%, tuvieron un 52% de aumento. Entonces, quiere decir que el IPC, que es donde Intel los aventajaba, ya tuvieron un gran boost en rendimiento y ya se asemejan mucho al rendimiento de los de Intel actual. Es incremento notable en prestaciones, siendo competencia de la gama Extreme de Intel. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, esto es cuando salió el procesador, le hicieron una gráfica en Cinebench, que es un benchmark para procesar gráficos y cosas así. Entonces, vemos, ahí se ve bastante el rendimiento del procesador, que cuando es en multinúcleo, el Ryzen 7 1800X, que es el más poderoso de los nuevos, le sacaba hasta un 9% comparado contra su equivalente de Intel, que es el i7 6900K, que tiene 8 núcleos, 16 hilos de procesamiento, igual que el Ryzen. Y en IPC, en procesador mononúcleo, o sea, de un solo núcleo procesando, tuvieron el mismo rendimiento. O sea, es algo donde aventajaba Intel y ahora ya encuentra competencia con lo que es AMD con su serie Extreme. Este procesador de 1900K en México tiene un precio aproximado de 25,000 contra el otro que pues va a costar como 11,000. Ahorita les voy a dar los precios. Después vemos que trae estas tecnologías. Introdujeron el AMD Sense MI Technology, que trae por Power, Precision Boost, Extended Frequency Range, Neural Net Prediction y Smart Prefetch. Vamos a ver en qué consiste cada uno. La potencia pura. Aquí lo que hace es que tiene muchísimos sensores, entonces van a poder tener siempre al máximo de lo que necesitemos sacar de cada procesador sin gastar más energía. O sea, siempre teniendo la energía que se necesite para eso. Ahora, aumento de precisión. Si nosotros necesitamos que el procesador aumente, va a aumentar en incrementos de 25 MHz, entonces va a ir aumentando y no vamos a perder rendimiento en cualquier escenario que estemos. El XFR son intervalos de frecuencias ampliado. Aquí lo que nos dicen es que si nosotros contamos, el sistema va a detectar si tienes un muy buen sistema de enfriamiento y lo que va a hacer es aumentarte 100 MHz en lo que es el rendimiento en los procesadores que tienen una X, y los que no tienen X, como el 1700K, te aumenta 500 MHz, 50 MHz. Entonces, esto es solamente si el sistema detecta que tienes un buen equipo de refrigeración. La predicción de redes neuronales, esto es más o menos si nosotros utilizamos frecuentemente una aplicación, un programa, ya va a vincularse con las aplicaciones o las tablas de datos donde saque eso, entonces va a hacer que las veces subsecuentes que utilicemos ese mismo programa funcione más rápido. La captura previa inteligente, esto es algo así como lo que hace el caché, o sea, va almacenando algoritmos o datos o instrucciones cuando utiliza cierto
aplicación o programa, y entonces ya ahí tienen los datos listos para poder ser utilizados. ¿Sí? Tenemos, bueno, este es un diagrama de bloques, ya vimos que ahora funcionan con memoria DDR4, las líneas PCI Express 3.16X las maneja directo desde el procesador, trae soporte para memorias NVMe directo en el procesador, que son las Non-Volatile Memory Express, lo más rápido que podemos encontrar actualmente, con SSDs de hasta 2000 megabytes por segundo de lectura y 1100 de escritura. Aquí tenemos unos ADATA muy buenos. Y que lo controla directamente el CPU. Trae hasta 4 USB 3.1. Aquí le llaman Gen 1 a los de 5 GB por segundo y Gen 2 a los de 10 GB por segundo. Y todo lo demás sí lo controla el chipset, ¿verdad? Los SATA, los PCI 2.0x8 y los USBs. Y lo más importante es que soporta memorias NVMe, que son M2, sería lo más rápido que podríamos acceder con AMD, perdón. Los chipsets, ¿qué diferencia tienen? Bueno, las tarjetas madre que tengan chipset X370 son las de alta gama, tienen todo soporte para overclock y para SLI o Crossfire. Las B350, que es lo mismo, soportan overclock, PCI, SATAs, USB 3.1, Gen 2 nativo. No soportan SLI, pero sí algunas tarjetas madre, si tienen dos PCI Express 16X, sí soportan Crossfire, pero no SLI. Y la esencial, la A320, que esas todavía no hemos visto ninguna porque no han sacado Ryzen todavía las gamas más bajas. Esa no se va a poder hacer overclock ni va a tener soporte para SLI o Crossfire. La X300, que son para entusiastas de SFF, Small Form Factor, son las tarjetas por lo regular mini ITX, que son para equipos pequeños pero potentes. Que van a tener soporte para overclock y PCI, y la más económica de las ITX son chipset A300, que nada más que no soportan overclock ni SLA. Ok, esto es más o menos para que tengamos idea, y aquí tienen las competencias equivalentes más o menos de lo que se espera con las gamas de Intel. Aquí vamos a ver una relación precio-desempeño. ¿Qué es lo que tiene Ryzen? Bueno, Ryzen tiene, por ejemplo, el i7-1700, que en el momento que hice esta presentación, ese es el precio que teníamos nosotros al público, 7,690 pesos contra 8,090 del i7-7700K. ¿Qué ventajas tienes? Que el Ryzen tiene ahí, en donde dice N, son 8 núcleos, 16 hilos de procesamiento, y el i7 tiene solo 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento, pero las frecuencias son mucho mayores, con turbo a 4.5 GHz contra 3.7 GHz de la frecuencia del i7, pero el TDP es mucho más bajo en Ryzen, o sea que tiene TDP mucho más bajo, menor consumo de energía y menor calentamiento. Las frecuencias que pongo ahí son las máximas con turbo. ¿Qué pasa con ese Ryzen 7? En lo que es procesamiento de datos, de renders, de todo esto, de procesos matemáticos, científicos, el Ryzen 7 1700 sí le va a ganar al i7 7700K, pero por casi nada. Y además, en juegos, el rendimiento del i7 sigue siendo mayor, porque el IPC del i7 es mayor del 7700K que cualquiera de los Ryzen. Entonces, para eso todavía sigue siendo bueno. Tiene buen rendimiento, son cosas que se van a ir mejorando porque no están preparados todavía los juegos y todo. Para los más nuevos es donde mejor desempeño tienen los Ryzen. Los más viejitos eran como para lo que estaba diseñado los i7. Entonces, donde no vamos a ver mucha mejora de los Ryzen, pero en los más nuevos sí. El 1700 tiene un costo de 9,390 contra el i7 6800K, que tiene un costo de 10,220, y ahí podemos tener un rendimiento un poquito mayor del Ryzen, y el precio pues sí es un poquito más elevado. En donde sí encontramos gran diferencia es cuando comparamos el i7 el 1800X, que cuesta 11,990, que tiene 8 núcleos y 6 hilos de procesamiento, contra el 6900K, que tiene 8 núcleos y 6 hilos de procesamiento, que el otro puede llegar a tener hasta en algunos benchmarks hasta el 10% de ventaja, el Ryzen. Y
que este tiene un TDP mucho más alto de 140 watts contra 95, entonces ahí es donde no quiere decir que uno sea mejor que otro, en algunas aplicaciones ahí se van, pero la ventaja que tenemos es que ahora es competencia, ya tenemos competencia, ya le puede hablar, ya hablamos que en muchos escenarios Ryzen es mejor. Y a veces en otros Intel sigue liderando. Por ejemplo, esto es para que se den una idea del performance en juego. Son unos cuantos juegos que se pusieron a 1440p, que pues, es lo que invertiría alguien que va a comprar un procesador de este rendimiento, ¿no? No lo vamos a utilizar para jugar a 1080p, pues a lo mejor un i5 podríamos tener buen rendimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en los juegos de DirectX 11 que tienen más tiempo, aquí aquí dice 99%, aquí dice que el 99% de los frames están siempre dentro de este porcentaje del 56%, el 85%, 117, 114, o sea, sí tiene un boost mayor en los de DX11 el 7700. Aquí en los de DirectX 12, Battlefield 4 y Age of Singularity, aquí hasta tiene un FPS mayor el Ryzen, que lo encontramos aquí también un poco mayor, muy parecido aquí, y lo que son Civilization 5, ahí sí es mayor para el i7, y aquí para el Ryzen en Doom, que utiliza una API que se llama Vulkan. Entonces aquí en el porcentaje de FPS, aquí vemos algo muy parecido, ¿no? Que todavía el i7 sigue liderando en la mayoría, pero ya se encuentra muy similar el i7 1700, que va a ir mejorando conforme se mejoren los drivers y actualizaciones del sistema operativo. Bueno, eso es para que tengamos una idea de lo nuevo, de lo que hay, de cómo escojamos. Ahora, nosotros dijimos desde un principio que íbamos a basarnos en el uso comunes y especializados para escoger el procesador. Aquí yo les preparé una tablita que si utilizamos en un procesador de uso básico, uso de Office, navegar en Internet, YouTube, puntos de venta, pues ahí lo que les recomiendo es un Celeron, un Pentium por el lado de Intel, un Centron, un Athlon, una 4, una 6 por el lado de AMD. Tenemos un uso medio, usamos en programación, edición de video, multimedia, un i5, un i3 por el lado de Intel, por el lado de AMD tenemos una 8, una 10, una FX 4300, 6700. Ahora, si nuestro uso del equipo va a ser avanzado, diseño, videojuegos, cálculos científicos, servidores, tenemos el i5, el i7 y el Xeon por parte de Intel, y el FX desde 8320 hasta el 9590, el Ryzen 7 y Opteron. Entonces con esto nos podemos dar una idea de qué es el procesador que nosotros necesitamos. Y aquí ya nada más vemos, ya con todo esto que vimos, podemos tomar una decisión. No me queda más que agradecerles su participación. Si tienen alguna duda, ahí tienen mi mail. Lo que queremos, ahí también vamos a tener la posibilidad de descargar la presentación. Ahí tienen el link. Y queremos nos ponemos a sus órdenes para cualquier proyecto o compra que quieran hacer o cualquier asesoría que necesiten. Ahí les pongo también el email del director general de ventas y podemos llegar a cualquier acuerdo. Espero que esto haya sido de su agrado y esperamos que si le dan suficientes likes al video podamos seguir teniendo este tipo de materiales y seguirnos capacitando. Para sobre todo los que no tuvieron la oportunidad de asistir, también damos cursos presenciales en nuestros diferentes puntos donde tenemos presencia física, y si no, pues lo van a poder tener a través de este medio. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Hugo Edgardo Tostado Camacho y estoy para servirles. Saludos.